Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sneider de Jesús Moya Bermúdez. Soy docente de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca y el día de hoy les vengo a hablar sobre mi proyecto Fortalecimiento del aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas a través de la gamificación como estrategia pedagógica mediada con juegos educativos digitales en estudiantes del grado sexto y séptimo de la Institución Agropecuaria de Fonseca, Guajira. Planteamiento y formulación del problema. En la Institución Técnica Agropecuaria de Fonseca, los estudiantes del grado sexto y séptimo se encuentran con dificultades significativas en la comprensión y la aplicación de las operaciones básicas matemáticas, lo que impacta de manera negativa en la parte académica de cada estudiante y esto conlleva a un desinterés de los estudiantes. En esto encontramos que el 60% de los estudiantes no alcanza los niveles esperados en la parte académica. También encontramos un desinterés en el aula de matemáticas y además de esto encontramos que en la escuela no contamos con esa parte tecnológica y esto limita la implementación de las TIC en el aula, reduciendo el entorno de aprendizaje dinámico. Debido a todo esto surgió una pregunta: ¿cómo fortalecer el aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas en los estudiantes del grado sexto y séptimo de la Institución Educativa Agropecuaria de Fonseca mediante estrategias pedagógicas gamificadas mediadas por las TIC? Luego de la pregunta problema planteada, surgen los siguientes objetivos del proyecto. Objetivo general: fortalecer el aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas a través de la gamificación como una estrategia pedagógica mediada por las TIC en estudiantes del grado sexto de la Institución Técnica Agropecuaria de Fonseca, La Guajira. Como objetivos específicos, primeramente debemos diagnosticar las dificultades. De esta manera vamos a identificar áreas de dificultad y factores que afectan el rendimiento mediante pruebas diagnósticas. Diseñar actividades. Crear actividades gamificadas con TIC adaptadas a las necesidades de los estudiantes. Por, por otra parte, implementar estrategias, aplicar las estrategias pedagógicas en el aula promoviendo la participación activa. Y por último, debemos evaluar el impacto de aplicar dichas intervenciones en el aula de clases. Para contextualizar este proyecto, debemos primero centrarnos en el contexto geográfico, pues en el contexto geográfico nos encontramos que el proyecto se realizará en la Institución Técnica Educativa Agropecuaria ubicada en Fonseca, La Guajira. Fonseca tiene una diversidad cultural y económica basada en actividades agropecuarias y mineras, ya que se encuentra a pocos minutos de la mina El Cerrejón. En el contexto educativo, la institución tiene una vocación agrícola y pecuaria y muestra bajo interés en los estudiantes del grado sexto y séptimo en la parte matemática, específicamente en ese ciclo básico que son sexto y séptimo de bachillerato. En el contexto tecnológico nos encontramos con que la institución tiene una sola sala de informática para casi 600 estudiantes con los que contamos en la institución. En el contexto cultural y necesidades, el contexto cultural se centra mucho en una población guayú, una población venezolana. Como se sabe, La Guajira hace frontera con nuestro país vecino Venezuela y muchos de ellos emigraron hacia La Guajira. Entonces la mayoría de nuestros estudiantes son de la población guayú y los que son de aquí de Fonseca por lo general son de barrios de escasos recursos. Como se puede ver aquí en la imagen, podemos ver cómo es nuestro día a día en la institución. Muchas veces nos toca dar clases eh, en donde ni siquiera hay un aula. En el marco de referencia normativo, tanto internacional como nacional, nos encontramos que la UNESCO en 2015 dice que debemos promover la integración de las TIC para el aprendizaje equitativo de calidad, resaltando la gamificación para fomentar el aprendizaje interactivo y el desarrollo del pensamiento matemático. La OCDE de 2019 identifica
deficiencias en competencias matemáticas y sugiere metodologías innovadoras como la gamificación para mejorar y fomentar la mejora en los resultados. La Unión Europea en 2020 reconoce un avance pedagógico y la gamificación como una táctica efectiva para mejorar el compromiso. En la parte nacional, nos encontramos que la Ley 115 de 1994 en Colombia fomenta el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas, alineándose con la gamificación para un aprendizaje motivador y significativo. La PND en 2018 a 2022 establece que la transformación digital del sector educativo, donde la gamificación mediada por las TIC es clave para el aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas. Por último, la resolución de 1965 de 2019 establece que el lineamiento para la educación digital, enfatizando la capacitación docente en competencias digitales y la creación de contenidos interactivos. Para el marco de referencia teórico y conceptual, nos centramos en investigaciones realizadas ya anteriormente. Nos centramos en la parte de la gamificación con la educación, las TIC integradas en la educación, motivación, las dificultades y las estrategias pedagógicas innovadoras. Y por el lado de la parte conceptual, nos centramos en las operaciones básicas, estrategias didácticas, gamificación en el aula y TIC y educación. Ya centrándonos en la parte metodológica, lo primero que hicimos fue identificar qué tipo de investigación íbamos a utilizar, donde decidimos que íbamos a utilizar una investigación acción educativa, donde el primer paso era diagnosticar el problema de la investigación. Luego nos íbamos al diseño de la intervención, seguíamos con la aplicación de la propuesta y luego terminábamos con la evaluación de resultados. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Lo íbamos a hacer mediante una metodología mixta, en donde íbamos a recolectar datos de manera cualitativa y de manera cuantitativa. De forma cualitativa, ¿cómo lo íbamos a hacer? Lo íbamos a hacer mediante unas encuestas Likert y un diario de campo que iba a tener el docente evaluador, el que iba a estar encargado de hacer la intervención. De forma cuantitativa, la prueba diagnóstica, en donde íbamos primero a realizar un examen matemático para ver cómo estaban las competencias de cada alumno a evaluar y a intervenir en el aula. Ya centrándonos en el trabajo de campo, lo primero que hicimos al llegar fue una prueba Likert, en donde íbamos a evaluar esa percepción y esa motivación que tenían los estudiantes al momento de realizar una operación matemática. Cómo ellos entraban, qué tanto interés tenían ellos por aprender esas operaciones básicas matemáticas. Además, si les gustaría o qué tan motivados estarían al aplicar la gamificación y las herramientas tecnológicas en el aula de clase de matemáticas. Luego se realizó una prueba de diagnóstico. En esa prueba de diagnóstico lo que evaluamos fue cómo estaban los estudiantes en las operaciones básicas matemáticas como era la suma, la resta, la multiplicación y la división, en donde identificamos errores comunes y una falta de interés. Además identificamos ese nerviosismo a la matemática por parte de los estudiantes. Seguidamente aplicamos la intervención pedagógica gamificada, en donde se trajo una presentación con un juego dinámico llamado desafío matemático, que no era más que resolver unas operaciones en donde esos estudiantes tenían que buscar el resultado de la operación y en ese resultado de esa operación ingresarlo a un candado que iba a tener contraseña. El resultado de dicha operación era la contraseña del candado y de esa manera podían desbloquearlo. Al momento de realizar esa encuesta, encontramos que los estudiantes encontraron aquella curiosidad y aquella necesidad de competir con sus demás compañeros, con los demás grupos. Al finalizar, volvimos a realizar una encuesta Likert. ¿Cuál era la intención de realizar nuevamente esa encuesta Likert? Para ver el impacto que había creado la gamificación
y además del impacto, la motivación que habían adquirido los estudiantes debido a la aplicación de las TIC y de una presentación digital o un juego digital en el aula. Aquí encontramos una serie de evidencias en donde mostramos el tipo de candado. Este tipo de candado es utilizado comúnmente en las bicicletas. ¿Qué fue lo que hicimos? Adaptar el problema para que el resultado diera la contraseña de estos candados. Como pueden ver, el candado tiene 4 dígitos. Entonces, el problema matemático iba a arrojar un resultado de 4 dígitos. Aquí encontramos las evidencias en donde se colocó a trabajar a los estudiantes en grupo. Hay una presentación de manera digital, los materiales a utilizar, además del candado, pues utilizamos el proyector, un computador, papel, lápiz, cosas que estaban disponibles en nuestra institución. Cabe recordar que nuestra institución no cuenta con de pronto esa cantidad de aulas tecnológicas o esa tecnología que nos permite impartir esto de manera totalmente digital. Para realizar dicha intervención gamificada, pues se creó una guía gamificada en donde llevaba como título el desafío matemático. El objetivo del juego era fortalecer el dominio de las operaciones básicas matemáticas, suma, resta, multiplicación y división, a través de una experiencia lúdica y retadora que motive a los estudiantes a abrir candados con contraseña, superando desafíos. Como materiales necesarios encontramos una guía digital, candado con contraseña, presentación digital con problemas a resolver, computador, rúbrica de evaluación gamificada y tablero. Aquí se le presentan las etapas y los elementos de gamificación. Como primera etapa teníamos una misión inicial, que era presentar una historia del juego, y el objetivo era abrir el candado resolviendo retos matemáticos. En la historia que se presentó, como lo dije anteriormente, pues lo que intentábamos hacer era abrir un candado que se desbloqueaba por medio de una contraseña, y esto liberaba una bicicleta. En los retos por niveles, cada grupo de estudiantes iba resolviendo un problema matemático en donde cada vez se iba a ir haciendo más difícil. Como recompensa teníamos la satisfacción de abrir ese candado. Desbloqueo del candado, pues se intentaba abrir el candado introduciendo el código correcto, y luego teníamos una retroalimentación y cierre para todos esos grupos que pues no lograron resolver ese problema matemático, que era la idea. Aquel que no lograba resolver ese problema, le hacíamos una retroalimentación, y la idea era que todos aprendieran a cómo resolver dicho problema. En los elementos de gamificación, desafío, operaciones para abrir el candado. La narrativa, una historia de misterio para motivar la participación. Progreso visible, obviamente porque por cada problema matemático se iba subiendo de niveles, y estos eran visibles en una plataforma llamada Genially. Colaboración, retroalimentación inmediata y recompensas. La recompensa, como vuelvo y lo digo, era desbloquear el candado y de esa manera competir con los otros grupos. Para el análisis de los resultados, presento estas gráficas, en donde nos centraremos en las encuestas Likert o encuestas de motivación. En primera parte vamos a evaluar el ítem de motivación, en donde encontramos que el 40% de los estudiantes tenían unas respuestas negativas respecto a la motivación por aprender matemática, y luego pasamos a un 74% de aprobación. En los juegos educativos, al principio encontramos un 33% de los estudiantes con respuestas negativas. Esto debido a que muchos de los estudiantes no sabían cómo íbamos a aplicar juegos educativos a un aula de clase de matemáticas en bachillerato. Luego de realizar el juego educativo o la intervención pedagógica gamificada, encontramos con un 95% de aceptación. En la parte de la aceptación del desafío matemático, pues los estudiantes no estuvieron de acuerdo en esta aceptación, ya que no conocían de qué manera íbamos a aplicar dicho juego o cómo sería dicho desafío matemático.
Al final obtuvimos una aceptación del 85% de los estudiantes. La siguiente gráfica trata de la aceptación de las TIC y la gamificación. Primeramente los estudiantes dijeron que el 15%, ya que pues los estudiantes están acostumbrados a que la matemática es agarrar un marcador y de pronto ponerse a explicar paso a paso, pero no entendían cómo íbamos a aplicar la tecnología y esa gamificación en este juego matemático. Al igual que en la gráfica pasada, la aceptación luego de realizar la gamificación fue del 95%. Por último, el cambio de interés en la asignatura. La mayoría de los estudiantes, la mitad de los estudiantes, tiene un 55% de aceptación por la asignatura, pero luego de realizar esa gamificación, muchos de los estudiantes estuvieron de acuerdo que si la mayoría de las clases eran así, podían estar de acuerdo un 90% de los estudiantes. Como conclusiones y recomendaciones, luego de realizar esta intervención pedagógica en la Institución Técnica Agropecuaria de Fonseca, concluimos que la gamificación es una estrategia innovadora que transforma la enseñanza de operaciones básicas, haciendo el aula más interactiva y atractiva. Se evidenció un aumento notable del interés y la motivación en los estudiantes, corroborando por la encuesta Linker y la curiosidad generada en los elementos tecnológicos y físicos. Hubo mejoras sustanciales en el rendimiento de las herramientas eficaz cuando se integró con recursos digitales pertinentes. La formación continua de docentes en las TIC, metodologías activas, es crucial para fortalecer el vínculo de enseñanza-aprendizaje, incluso en entornos con dificultades como el de la institución. Como recomendaciones, promover la implementación de las estrategias gamificadas mediadas por las TIC, invertir en infraestructura tecnológica, capacitación de docentes para asegurar el acceso y uso efectivo de las herramientas digitales en el aula, desarrollar más recursos educativos digitales adaptados a contexto local y a las necesidades específicas de los estudiantes. Y por último, fomentar la investigación continua sobre el impacto de la gamificación y las TIC en el rendimiento académico y motivación estudiantil. Muchas gracias.